Yo. Muy buenos días, tardes, noches. Somos de Último Momento. El capítulo de hoy vamos a hablar sobre la fenomenología de Heidegger con mis compañeros Asier Arce, Miguel Munguía, Uriel Martínez y Gerardo Espejo. Y pues yo, Joshua Medina. Bueno, para empezar, la fenomenología de Heidegger busca entender lo que significa realmente el ser. Para él, el ser humano no puede reducirse solamente a una mente que piensa o a un conjunto de ideas abstractas, por así decirlo, ya que somos un ser que vive en el mundo, que actúa y se relaciona con otros y enfrenta situaciones reales todos los días. Eh, a este ser humano lo llamó Dasein, que significa ser ahí, porque siempre estamos ahí, en un lugar, en una historia y en una situación en concreto. Heidegger decía que la filosofía debe empezar observando cómo vivimos de verdad nuestras decisiones, preocupaciones, miedos, posibilidades y responsabilidades, ya que no solo se trata de teorizar desde la distancia, sino que mirar la existencia tal como se experimenta en la vida cotidiana y con todo lo que implica estar vivos. Ahí disculpa, me estaba un poco muteado. Bueno, también me gustaría hablar básicamente de la conciencia aislada a la existencia concreta que hablaba Heidegger y pues la fenomenología, ¿no? Pues más que nada el filósofo Martin Heidegger tomó las bases de la fenomenología de su maestro Edmund Husserl, pero las transformó radicalmente. El objetivo central de Heidegger fue investigar la pregunta por el sentido del ser, como bien lo dice mi compañero Joshua, el Sein. Y para hacerlo, propuso analizar la única entidad que puede plantearse esa pregunta, y es el ser humano, al que llamó Dasein. Básicamente, Husserl buscaba un conocimiento absolutamente cierto. Pues para lograrlo, proponía que la reducción fenomenológica pone entre paréntesis o suspende el juicio sobre la existencia real del mundo exterior. Y básicamente su meta era pues estudiar la conciencia pura y sus estructuras esenciales. Eran aisladas de toda influencia del mundo, de la cultura o de la historia. Además, también tenía un argumento que básicamente era el ser en el mundo, donde él rechaza la idea de una conciencia aislada. Afirmaba que era una abstracción imposible y que básicamente el humano nunca es una mente desprendida, sino que es como constitutivamente el ser en el mundo, ¿no? In der Welt sein. Que en el ser en el mundo no es solo estar dentro de un lugar, sino estar intrínsecamente ligado, implica con el entorno, ¿no? Implicado en el entorno. Y pues no solo un observador en una cabina espacial, somos un pez en el agua. El agua pues viene siendo nuestro mundo y no es solo nuestro entorno, ¿no? Es lo que define cómo nos movemos y pues lo que somos. Aparte de esto, pues está el arrojamiento. Es un concepto que básicamente es el lanzado o arrojado a una existencia que nadie eligió. Pues básicamente no empezamos desde cero en el vacío, sino que ya estamos inmersos en, es decir, pues básicamente tenemos un contexto, ¿no? Básicamente. Eso puede ser histórico o cultural, ya sea de una época, un idioma o una costumbre de nuestra situación vital, ya sea nuestra familia, nuestro país y pues básicamente nuestra clase social y pues un conjunto de problemas y posibilidades, ¿no? Que son los que debemos afrontar día a día. Y pues básicamente esto demuestra que la existencia es anterior a la esencia. Primero existimos concretamente y luego a través de nuestras decisiones vamos forjando lo que somos, ¿no? Y pues básicamente lo que define es de que uno como persona realmente no tiene un control al 100% de uno y no es como que uno empiece desde cero, sino que ya venimos como preestablecidos y en base a eso pues tenemos que hacernos de un camino, ¿no? Básicamente. Yo quisiera empezar comentando un punto clave, que es que el Dasein vive en el mundo. Eso significa que no somos observadores externos, sino seres que usan cosas, hablan con otros, trabajan, sienten angustia, toman decisiones y se equivocan. Para Heidegger, las cosas que nos rodean no son simples objetos, sino herramientas que ya sabemos usar sin pensarlo demasiado. Vivimos entre ellas de forma práctica y no teórica. Además, siempre estamos relacionados con otros, a quienes él llama los otros o el uno, porque muchas veces actuamos según lo que la sociedad espera de nosotros.
Esto nos lleva a vivir de forma inauténtica, siguiendo normas y opiniones impersonales, pero sin embargo, también tenemos la posibilidad de romper con esa rutina y vivir de forma auténtica, haciéndonos cargo de nuestras elecciones y reconociendo que nuestra vida es única y propia. Vivir en el mundo, entonces, implica una mezcla constante de hábitos, relaciones y decisiones que muestran quiénes somos realmente. Uno de los conceptos más profundos de Heidegger es el ser para la muerte. A diferencia de lo que podría pensarse, no es una idea pesimista, sino que Heidegger no quiere que vivamos con miedo, sino que comprendamos que la muerte es parte constitutiva de nuestra existencia. Para él, la muerte no es un evento lejano que solo llega al final, es una posibilidad que está siempre presente y que le da forma a cómo vivimos. Cuando ignoramos nuestra finitud, vivimos distraídos, dejando que otros tomen decisiones por nosotros o evadiendo aquello que realmente importa. Pero cuando aceptamos que la vida no es infinita, caemos en cuenta de que cada acción tiene peso y que cada oportunidad cuenta. El reconocer el ser para la muerte nos despierta a una existencia más consciente, nos anima a dejar de escondernos detrás de lo que los demás piensan y nos impulsa a vivir de forma más libre, auténtica y propia. La finitud, lejos de ser una amenaza, se convierte en el motor porque nos impulsa a vivir con mayor profundidad y sentido. Bueno, muchas gracias. En resumen, Heidegger transformó la fenomenología en una forma de estudiar la existencia humana. Ya no se trata de describir cómo aparecen las cosas a la mente, sino de entender cómo vivimos, cómo decidimos y cómo enfrentamos nuestra vida diaria. Su filosofía inspiró corrientes como el existencialismo y la hermenéutica, y sigue siendo importante porque nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y cómo queremos vivir. Es un pequeño resumen de lo que acabamos de decir ahorita. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que quieran agregar. Yo sí, compañero. Tengo una pregunta para mi compañero Munguía y es ¿qué es el Dasein? Sí, claro, el Dasein es el ser humano que, entendido como existencia, como un ser que vive en el mundo y se pregunta por el sentido de la vida. En sí es el humano que se entiende, como lo acabo de decir, como la existencia. Ok. Muchas gracias. Yo, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una Yo tengo, pregunta para mi compañero Sier, que es ¿qué diferencia hay de Heidegger a Husserl? claro, compañero. Husserl hablaba de una conciencia pura. Básicamente Heidegger dijo la conciencia no existe sin un mundo, ¿no? El ser humano siempre está en una situación concreta y pues básicamente esa es como la principal diferencia que hay entre los dos. Igual me gustaría hacer una pregunta a mi compañero Gerardo. No sé, igual me puedes decir qué significa vivir de manera auténtica. Perdón, ¿me repites la pregunta, por favor? Claro, compañero, ¿qué significa vivir de manera auténtica? La manera auténtica es la forma de vivir, bueno, es vivir de forma consciente, asumiendo toda la responsabilidad por la propia vida, en vez de seguir lo que dicta la gente. Yo Yo tengo, tengo una pregunta. Había comentado algo de la... No sé si me pudieran repetir qué es. ¿cómo, perdón? Creo que quiso decirlo de qué es el Sí, ser ¿qué es para el la ser para... muerte. Ok, no, disculpa. Pues como lo mencioné hace un momento, es la idea de que la muerte no es solo el final de la vida, sino una posibilidad que nos acompaña siempre. Esta conciencia de la finitud nos obliga a tomar decisiones con seriedad y a valorar nuestra existencia. En lugar de paralizarnos, nos impulsa pues a vivir de manera más plena, libre y auténtica, sea sin escondernos detrás de las expectativas de otros. yo quisiera preguntar a nuestro compañero Joshua, ¿cuál es la intención de la fenomenología en Heidegger?
Bueno, la fenomenología en Heidegger busca mostrar la existencia tal como la vivimos, sin interpretarla desde teorías abstractas o ideas preconcebidas, sino que aparte de eso su intención es como describir cómo aparecen las experiencias en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el cómo decidimos, cómo nos preocupamos, cómo trabajamos o cómo nos relacionamos y cómo enfrentamos nuestras posibilidades, ¿no? Ya que Heidegger quiere que volvamos a mirar la vida desde lo concreto, desde nuestras acciones reales y no desde conceptos que nos podrían llegar a alejar de lo que somos como tal. O sea, pues en pocas palabras, pues su fenomenología pues pretende como revelar el sentido de la existencia humana en su modo como más auténtico y profundamente vivido. Eh, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para hacer, supongo que no. Algo que Bueno, quieran. pues bueno, si nadie tiene nada más para aportar aquí, por nuestra parte fue todo. Gracias por escuchar nuestro penúltimo capítulo de Último Momento. Y pues nada, Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.